Muy buenas tardes, estimados. Vamos a dar inicio a otra clase del curso Inspector de Soldadura AWS de 1.1. Hoy veremos el capítulo 4, parte 1, de Metalurgia de la Soldadura. Me presento para los que no me conocen. Soy el ingeniero Carlos Oliva Menilo, inspector de soldadura certificado por AWS como CWI y además educador de soldadura certificado por AWS como CW. También nivel 3 SNT TC1A en ultrasonido, radiografía, electromagnéticos, magnéticos, líquidos penetrantes, inspección visual y pérdida de flujo magnético. El temario de la clase, de la parte 1, hoy veremos la introducción y parte de metalurgia de la soldadura. Introducción. Una junta de soldadura es la unidad funcional básica de cualquier estructura soldada y la propiedad clave de metal base es la soldabilidad. Cuanto mayor sea la soldabilidad, más fácilmente se podrá utilizar para construir una estructura adecuadamente diseñada que funcione satisfactoriamente. La soldabilidad está determinada por varios factores, entre los que podemos mencionar la metalurgia de la soldadura, la química de la soldadura, condición de la superficie de la junta y la geometría de la junta. La metalurgia de la soldadura trata con los cambios que se producen en un metal cuando actúan sobre él los diversos efectos mecánicos y térmicos de un proceso de soldadura. La metalurgia de la soldadura considera la estructura atómica básica de los metales y la forma en que esa estructura puede resultar afectada por las fuerzas y también por la temperatura. Las estructuras atómicas de los metales tienen un efecto pronunciado sobre sus propiedades mecánicas resultantes. En consecuencia, seremos capaces de establecer relaciones entre los tratamientos metalúrgicos dados a los metales, como son el precalentamiento, el postcalentamiento, alivio de tensiones, etc. Y también las propiedades mecánicas resultantes. La química de la soldadura trata acerca de la interacción química entre los metales base, los metales de aporte y otros productos químicos presentes en la junta durante el proceso de soldadura. La capacidad del metal base y el metal de aporte para fusionarse entre sí sin efectos químicos adversos es un factor importante en la determinación de la soldabilidad. Los factores finales que afectan la soldabilidad son la condición de la superficie de la junta y la geometría de la junta. La condición de la superficie de la junta tiene en cuenta los efectos de los diferentes niveles de rugosidad de la superficie y también la limpieza de la junta. La forma de la geometría de la junta también tendrá un efecto en la soldabilidad de un metal o la soldabilidad de la junta. La restricción de la junta también puede tener un efecto en la soldabilidad. A pesar de que habitualmente los ingenieros resuelven los problemas de soldabilidad, puede ocurrir que el inspector sea el primero que reconozca la existencia de un problema de soldabilidad. En general, no se realizan soldaduras deficientes a propósito. Normalmente, los soldadores se esfuerzan por hacer buenas soldaduras y por corregir las fallas. Cada vez que se produce un rechazo, se deberá determinar la causa para realizar las correcciones correspondientes.
Los defectos que no estén relacionados con el soldador o defectos repetitivos se deberán observar e informar para la acción correctiva. El término soldabilidad es la capacidad de un material para ser soldado bajo las condiciones de construcción impuestas en una estructura específica y diseñada adecuadamente, así como para desempeñarse satisfactoriamente en el servicio previsto. La comprensión de la metalurgia de la soldadura y su química aumenta la capacidad del inspector para participar, o anticipar los problemas de soldabilidad. Y además estar alerta ante cualquier indicio de problemas. Además, este conocimiento previo convierte al inspector en una fuente de información más valiosa para el ingeniero o los ingenieros responsables del diseño original de la estructura soldada. Esta información es especialmente importante cuando el problema de soldabilidad se detecta soldadura tras soldadura. Los ingenieros deben conocer la soldabilidad de los metales que seleccionan, pues la documentación técnica relacionada con la metalurgia de los metales de soldadura enumera en muchas aleaciones problemáticas. El tema de la soldabilidad de los diferentes aceros está tratado en el Welding Handbook a través de la AWS. También la revista Welding Journal de la AWS también es una excelente fuente de información de este tipo, debido a que incluye muchos trabajos de investigación sobre el tema de la soldabilidad. El AWS D1.1 edición 2020, Código de Soldadura Estructural de Acero, ofrece un ejemplo de referencia de la soldabilidad de un metal. Esta referencia especial está relacionada con la soldadura de ciertos aceros de alta resistencia y baja aleación, conocidos como HSLA, High Strain Low Alloy, también templados y revenidos, como ejemplo ASTM A514 y ASTM A517. La precaución claramente establece que la inspección final de una soldadura con estos materiales no se debe realizar hasta que no haya transcurrido al menos 48 horas después de completada la soldadura y que el metal base se haya enfriado a temperatura ambiente. El motivo de esta precaución es que estos aceros son susceptibles a la formación de grietas por debajo del cordón, lo cual constituye un problema de agrietamiento retardado que no será descubierto en una inspección prematura. Acá está la imagen del párrafo de la norma. Estamos hablando del 8.11, donde están los ensayos no destructivos. Te dice aquí que para soldaduras sometidas a NDT, que son los ensayos no destructivos, de acuerdo con 8.10, 8.11, 10.25.2 y 10.26.1, los ensayos pueden comenzar inmediatamente después que la soldadura haya finalizado y se haya enfriado a temperatura ambiente. Los criterios de aceptación para aceros ASTM A514, 517, 709 grado HPS 100W y el 690W deben estar basados en NDT realizado en un lapso de no menor a 48 horas después de finalizar la soldadura. Este es el respaldo que nos habla de sus aceros especiales. En la metalurgia de la soldadura. La metalurgia es la ciencia que se ocupa de la estructura interna de los metales y la relación entre esas estructuras y las propiedades exhibidas con los metales. Cuando se hace referencia a la metalurgia de la soldadura, las preocupaciones reales son los diferentes cambios que se producen en los metales cuando se unen mediante soldadura.
Desde el punto de vista de una soldadura, hay diversos temas que preocupan a los ingenieros de soldadura. Primero, propiedades de los sólidos y de los líquidos. Segundo, fusión y solidificación. Tercero, dilatación térmica. Cuarto, tratamientos térmicos, por ejemplo, el alivio de tensiones. 5. Difusión. 6. Solubilidad sólida. Ahí se ve en pantalla el mismo metal, pero uno en estado líquido y otro en estado sólido. Comparación entre sólidos y líquidos. En lo atinente a la soldadura, el texto a continuación se refiere al estado sólido, metálico, y al estado líquido, fundido. La principal diferencia entre estos dos estados de la materia en los metales es la cantidad de energía contenida en cada uno. El metal líquido contiene un nivel mucho más alto de energía interna que el metal sólido. Estructuralmente, la principal diferencia es que en los metales en estado sólido, los átomos ocupan posiciones fijas respecto unos de otros, mientras que en un líquido son libres de moverse respecto de otros. Se puede apreciar en estado sólido tienen una estructura fija cristalina como cubos y en estado líquido no están enlazados entre sí. En el estado sólido, cada átomo tiene una posición inicial específica con respecto a todos los átomos adyacentes. Estos átomos están alineados fila sobre fila, capa sobre capa, en una estructura cristalina o patrón de 3 dimensiones, simétrico, y se mantienen fijos en su lugar por las fuerzas de atracción y repulsión de los átomos vecinos. El núcleo de cada átomo está compuesto por una nube de electrones que lo circundan para completar su estructura atómica. Esta configuración atómica general es la que brinda a los metales en estado sólido su brillo metálico y determina sus propiedades físicas, mecánicas, químicas y eléctricas. Acá hay un esquema de un átomo donde muestra el núcleo compuesto por protones y neutrones que está rodeado por una nube que lo circunda con electrones. Si bien en el estado sólido ocupan estas posiciones iniciales, entre comillas, en realidad los átomos están en constante vibración, oscilación, alrededor de su posición inicial. Es decir, el movimiento del átomo es directamente proporcional a la temperatura del metal. Conforme la temperatura del metal aumenta, el movimiento de los átomos también aumenta, igual que su velocidad. Finalmente, a medida que la temperatura continúa aumentando, la energía interna se incrementa hasta un punto en que los átomos individuales se separan unos de otros y se mueven libremente en estado líquido. Esta separación ocurre cuando el metal alcanza su punto de fusión. En la gráfica, una celda unitaria de átomos en estado sólido, conocida como BCC.
Cuando un metal se calienta hasta el estado líquido, los átomos se mueven muy enérgicamente, mezclándose completamente. La mezcla se produce por convección y conducción, debido al flujo de calor desde las zonas calientes a las zonas más frías. En la soldadura, esta acción de mezclado también se estimula por las fuerzas magnéticas y la presión del arco, o por la presión de una llama de gas, y el movimiento de un electrodo de soldadura. El soldador puede observar esta acción de mezclado en forma de remolinos debajo de la fuente de calor. El resultado es una mezcla entre los átomos del metal base y los átomos del metal que se agrega. La solidificación del metal líquido no puede ocurrir mientras no se retire la fuente de calor, y los átomos pierden energía suficiente para asentarse en una estructura cristalina metálica. Para ello, la energía del líquido se debe disipar en forma de pérdida de calor. El calor es rápidamente transferido hacia los átomos circundantes que permanecían en estado sólido. Cuando esto sucede, el metal de los alrededores se calienta y el líquido se enfría lo suficiente para solidificarse. Conforme la soldadura se solidifica, la configuración inicial de la estructura cristalina estará determinada por la estructura cristalina del metal ya existente en estado sólido. El crecimiento continúa con el mismo patrón, si es que ese es el patrón natural de la mezcla de átomos presente. Los átomos de una composición de soldadura disímil pueden adoptar su alineación preferida poco tiempo después de que la solidificación haya comenzado. Algunos átomos de una mezcla pueden tender a segregarse cuando se solidifican, pero, en general, los átomos mezclados juntos en el estado líquido formarán una soldadura homogénea, consistente. La segregación se refiere a la separación de átomos iguales o fases que resultan en una estructura no homogénea. Las soldaduras bajo el microscopio. Los metales base y las soldaduras bien preparados, examinados bajo un microscopio metalúrgico, revelarán una estructura que se relaciona con sus propiedades mecánicas. Una breve revisión del aspecto de los aceros al carbono desde la perspectiva del técnico metalográfico hace hincapié en el valor que un estudio metalográfico puede aportar a cualquier tema relacionado con soldaduras. Los átomos de un metal en estado sólido tienden a alinearse en columnas, filas y capas ordenadas para formar estructuras cristalinas tridimensionales. Cuando un metal se solidifica, siempre lo hace en un patrón cristalino. Las estructuras cristalinas más comunes o fases son la cúbica centrada en el cuerpo, BCC, cúbica centrada en las caras, FCC, y la hexagonal compacta, HCP. Algunos metales como el hierro existen y una fase sólida a temperatura ambiente y otra en... Algunos metales como el hierro existen en una fase sólida a temperatura ambiente y en otra fase a temperatura más elevada. O sea, el hierro cambia. Las iniciales BCC, FCC y HCP son de los nombres en inglés. La cúbica centrada en el cuerpo, BCC, es de Body
Centered Cube. La cúbica centrada en las caras es la Face Centered Cube, como ejemplo. La celda BCC puede ser descrita como un cubo con un átomo en cada uno de los 8 vértices y además un átomo en el centro de la celda. Ejemplos de los metales BCC comunes son el hierro, los aceros al carbono, el cromo, el molibdeno y el tungsteno. Si se fijan acá, ellos tienen un átomo en el centro y en cada esquina tiene como que un octavo de átomo. Y aquí están uno al lado de otros miles de ellos. Y de manera esquemática se puede diseñar de esta manera. La celda FCC puede ser descrita como un cubo con un átomo en cada uno de los 8 vértices y un átomo en el centro de cada una de las 6 caras. Ejemplos de metales, hay un error, FCC comunes son el aluminio, cobre, el níquel y los aceros inoxidables austeníticos. En lo cual, si se dan cuenta, no hay un átomo en el centro. Hay un átomo en cada cara del cubo y además un octavo de átomo en cada vértice del cubo. La celda HCP es un prisma hexagonal que puede ser descrito como dos hexágonos formados de 6 caras que forman parte superior e inferior del prisma, con un átomo en el centro y en cada vértice del hexágono. Entre los hexágonos superior e inferior de un triángulo, entre los metales comunes como estructura HDP encontramos el zinc, el cadmio y el magnesio. Los aceros se pueden encontrar en varias fases. Normalmente austenita, ferrita, perlita, vainita y martensita. A una temperatura de hasta 723 grados Celsius, que es definida como la temperatura de transformación, el contenido de carbono en el acero será de 0,3%, en forma de perlita y ferrita. Por encima de 843 grados Celsius, el material se transforma completamente en austenita. El acero se mantendrá austenítico hasta que alcanza el punto de fusión, en la que no hay ninguna fase. Los cambios no ocurren instantáneamente y pueden requerir de un tiempo considerablemente prolongado. Es importante comentar aquí que los aceros austeníticos no son magnéticos, ferromagnéticos. No pega un imán en ellos. Cuanto más alto el nivel de temperatura que alcanza el metal, más rápida y completamente ocurrirán las transformaciones. A medida que aumenta el nivel dentro del intervalo austenítico, la transformación en austenita también se produce más rápidamente y los granos empiezan a consumirse unos a otros y crecen. La alteración de la velocidad de enfriamiento dentro del intervalo austenítico puede afectar las fases del acero. Los métodos de enfriamiento del acero, ordenados desde el más lento al más rápido, son horno de recocido,
el más lento, normalización, salmuera, el más rápido. En el horno de recocido, el acero se lleva a su temperatura de austenización. Se mantiene a esta temperatura durante un cierto tiempo y se deja enfriar en el horno. El recocido lleva al acero a su condición más blanda y débil. En la normalización, el acero se lleva a su temperatura de austenización. Se mantiene a esa temperatura durante un cierto tiempo, pero en este caso se deja enfriar al aire. Esa es la diferencia que hay entre el recocido y la normalización. La normalización forma granos nuevos de ferrita y perlita. Los aceros templados se llevan a la temperatura de austenización. Se mantienen a esa temperatura durante un tiempo y luego se enfrían rápidamente en aceite, en agua o en salmuera. Acá hay un gráfico que muestra la transformación de aceros en austenita durante el calentamiento. Está en grados Fahrenheit, pero se entiende. Hasta los 1333 grados Fahrenheit, el acero está en forma de ferrita y cementita, o perlita, vainita, martensita simples o mezcladas. Va a depender del porcentaje de carbono en que estén. Y arriba de eso empiezan las transformaciones. Va a depender de en qué zona de la gráfica esté, el tipo de fase que él va a estar. Acá hay una micrografía. La micrografía son fotos que se sacan al acero utilizando un microscopio, también conocida como metalografía. Para alcanzar estas fotos se debe pulir el acero casi a espejo, con ausencia de rayones. Se debe atacar con un ácido o mezcla de ácidos. Cada aleación de acero necesita un átomo, o sea, un ácido distinto. Lo que hace el ácido es atacar de distintas maneras los granos y los bordes de grano, haciendo diferencias de tonalidades de negro, grises y blancos. Acá lo que tenemos, la micrografía de hierro puro de calidad comercial, nominalmente llamado ferrita, sin presencia de carburos. El ataque ácido muestra los bordes de grano y los glóbulos oscuros son inclusiones no metálicas. O sea, los puntitos negros que se ven son inclusiones no metálicas. Todas las rayas negras son los bordes de grano y la parte blanca son el grano en sí. Acá tenemos otra imagen de micrografía que muestra el aspecto laminar característico de la perlita. Parece una huella digital. Así se ve cuando hay perlita. Muchas láminas. ¿Cuándo se ve eso? Con un aumento de 1500 veces. Bastante. Y el ácido que se ocupó ahí es el picral. Acá tenemos la martensita templada, mostrada a estructura acicular. El aumento fue de 500x y el ataque es con ácido. Ese ácido se llama nital, que es alcohol metílico con un 3% de ácido nítrico con solución en peso.
se puede ver la martensita. La martensita es el enemigo número 1 de la soldadura. ¿Por qué motivo? Porque la martensita es, después de los carburos, la estructura más dura y poco dúctil. ¿Qué significa eso? Que es muy dura, como un vidrio, pero no se deforma casi nada. Al aplicarle fuerza, se quiebra. Y eso recuerda esa imagen que está ahí, da la impresión de vidrio. Cuando hay un accidente de automóvil, vidrios quebrados, da esa impresión. Vidrios quebrados. Entonces recuerden, martensita y la soldadura no son amigos. Hay que evitarla. Todo lo que el tema de SAT, que vamos a ver más adelante, agrietamientos, por culpa de martensita. Acá también se hizo una gráfica muy interesante en la cual te va mostrando a medida que se va alejando del centro de la soldadura y se va haciendo un estudio metalográfico, se va viendo que va cambiando la fase del metal, en la cual yo puedo tener distintas gráficas cuando tengo precalentamiento o una soldadura sin precalentamiento. Lo importante es que en esta zona, la HAZ, que es la Heat Affected Zone, o zona afectada por el calor o por la temperatura, en esa zona debo tener ausencia de martensita, que es inmediatamente después del cordón de soldadura en el metal base. Difícilmente la martensita se da en el cordón de soldadura. Generalmente se da a algunos milímetros después por el borde. La variación de las condiciones de enfriamiento en una soldadura en función del precalentamiento. El diagrama incluye algunos de los cambios en las propiedades provocados por estas condiciones. También muestra el diagrama CCT de 1 a 0 para ilustrar por qué las condiciones de enfriamiento promueven cambios en las propiedades. Entonces, en la parte vertical del gráfico se muestra el incremento de dureza. Si se dan cuenta, en la zona número 1, la dureza es muy elevada. En el cordón de soldadura no tanto, pero sí en el metal base, digamos en ese primer centímetro, la dureza es muy elevada, se ve el pic. Y en la segunda zona, que equivale a una soldadura con precalentamiento, el metal no es tan duro, es harto más baja la dureza que se alcanza ahí. Pero la zona afectada térmicamente es mayor, más ancha. La idea es no tener un material tan duro, cambios tan bruscos de dureza. Cuando tengo materiales demasiado duros, estoy en la zona austenítica o martensítica. Y en la zona más blanda, yo estoy en la zona ferrítica, perlítica o vainítica. Son estructuras más blandas. O sea, hay que evitar la martensita. ¿Cómo se puede evitar eso? Con un buen precalentamiento. Se dan cuenta que en el precalentamiento la soldadura queda ferrítica o perlítica, no martensítica. Y además la dureza no es tan alta. Si me queda dura, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un tratamiento térmico. Meterla en un horno, hacer un recocido, un revenido, etc. para bajar dureza y cambiar fases. Acá muestra un gráfico de los efectos de un tratamiento térmico de revenido, en la cual
lo que hace es cambiar durezas o aumentar resistencias. El templado del acero crea una estructura martensítica. Un enfriamiento lento produce ferrita y perlita, en que un pequeño aumento en la tasa de enfriamiento produce vainita. Por el contrario, un enfriamiento muy rápido produce martensita. La tasa crítica de enfriamiento está determinada por el contenido de carbono y, para los aceros aleados, por su composición química adicional. Los aceros templados, para formar martensita, por lo general requieren un tratamiento térmico de revenido para reducir su dureza y la resistencia y mejorar la ductibilidad y tenacidad. El revenido se lleva a cabo mediante el calentamiento de la martensita a una temperatura entre 38 y 704 grados Celsius. Esto para ablandar el acero. A las temperaturas más bajas de revenido no se observan cambios estructurales en el microscopio, pero la resistencia y la dureza se reducen mientras que la ductilidad y la tenacidad aumentan. Los cambios son más o menos proporcionales a la temperatura del revenido. En pocas palabras, en los aceros, conforme aumenta la tasa de enfriamiento, más dura y menos dúctil se vuelve la estructura resultante, mientras que el aumento de la resistencia suele ser deseable. La baja ductilidad que le acompaña aumentará la susceptibilidad del acero al agrietamiento. Durante la soldadura, el metal base en contacto con el metal de soldadura fundido está sometido a la tasa máxima de enfriamiento, pues se calienta a una temperatura muy alta y luego se enfría rápidamente debido a su contacto con la masa del metal base más frío del resto de la pieza, o sea, el calor se va disipando hacia los bordes de la pieza, enfriando rápidamente la soldadura. A medida que se abandona el área de la soldadura y se entra en el área de metal base que no ha sido fundido, se podrán encontrar áreas que han sido expuestas a temperaturas de transformación. A pesar de que ese metal no se ha fundido, ha alcanzado el rango de austenización a diversas temperaturas y por varios periodos de tiempo variables. Esta tasa de enfriamiento también varía a través de esta zona. Esta región, afectada por el calor de la soldadura, pero que no ha sido fundida, se llama la zona afectada por el calor, ZAC, con sus iniciales en inglés HAZ, o también conocida como zona afectada por la temperatura, ZAT, la SAT, y el nombre que más ocupa la SAT. Significan lo mismo. El área inmediatamente adyacente a la soldadura tendrá granos más grandes y en función de su tasa de enfriamiento puede desarrollar martensita. Al alejarse de la soldadura, los granos se hacen más pequeños y se puede encontrar más fases dentro del acero, hasta alcanzar una zona donde el metal base no ha sido afectado. Ahí se puede ir viendo
la temperatura en que llegó cada zona, y a medida que me voy haciendo hacia la izquierda del material, la temperatura va bajando, la temperatura máxima que llegó, por lo que se puede ir viendo qué estructura cristalina yo tengo en cada punto. Por ejemplo, en la zona más alta de la curva, llegamos a la parte líquida. Donde está un poquito más arriba de 2400, el número 1, llegamos a austenita. En el número 2 también estamos en austenita. En el número 3 también. Llega un momento en el cual pasamos la curva A sub 3 y cuando llegamos al número 5 tenemos ferrita y cementita. Todo eso, esa gráfica válida para un acero con 0,3% de carbono. Entonces, si vemos aquí en la parte horizontal, la soldadura, lo que hizo aquí, mira, el 1, 2, 3, 4, 5, son estas zonas de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Como va variando el tamaño de grano y la fase. Tenemos austenita, ferrita y cementita. Eso todo dentro de la zona afectada por la temperatura. ¿Cómo mejoramos eso? Uno de los tratamientos térmicos más comunes empleados para reducir la tendencia de la SAT a alcanzar una dureza elevada con una baja ductilidad se denomina precalentamiento. El precalentamiento del metal base antes de la soldadura a una temperatura entre 66 y 671 grados Celsius reducirá eficazmente la tasa de enfriamiento. En consecuencia, el precalentamiento se deberá aplicar el tiempo suficiente para la formación de una microestructura más dúctil que la martensita, lo que a su vez producirá una soldadura y una SAT más dúctil, menos sensible a la formación de grietas. Otro factor que afecta la tasa de enfriamiento de la zona de soldadura es su aporte de calor, es decir, la cantidad de energía suministrada por el arco de soldadura para calentar el metal base. A medida que aumenta el aporte de calor, la tasa de enfriamiento disminuye. El uso de electrodos de soldadura de menor diámetro, así como las corrientes de soldadura más bajas y las mayores velocidades de desplazamiento, tendrán a disminuir el aporte de calor y, en consecuencia, aumentar la tasa de enfriamiento. En los procesos de soldadura por arco, la entrada de calor se puede calcular mediante la fórmula mostrada abajo. Dicha fórmula tiene en cuenta únicamente la corriente de soldadura, voltaje del arco y la velocidad de desplazamiento, que se mide a lo largo del eje longitudinal de las juntas soldadas. El calor aportado, que en inglés se llama el heat input, se tiene como unidad de medida joules partido por milímetro, y en unidades imperiales americanas, joules dividido por pulgada. ¿Cómo se calcula? Se multiplica el amperaje por el voltaje por 60.
Eso se divide por la velocidad de desplazamiento. El resultado de esto va a ser joule partido por minuto, por milímetro, disculpa, que es una unidad de energía. ¿Cuánta energía calórica se aplicó por cada milímetro de soldadura? Otros factores metalúrgicos. Primero, fatiga. Todas las soldaduras que han de ser inspeccionadas tendrán que haber sido diseñadas para resistir con deformación elástica todas las tensiones hasta el punto de fluencia del acero, a excepción de los conjuntos soldados sometidos a fatiga. Las soldaduras sometidas a esfuerzos cíclicos deben estar diseñadas para resistir la aplicación de tensiones menores para evitar fallos por fatiga, pues los metales habitualmente colapsan por fatiga a tensiones por debajo de su punto de fluencia. Número 2. Configuración de la superficie. Otro factor importante que afecta la resistencia de un metal contra los esfuerzos de fatiga es la configuración de la superficie. Las hendiduras o muescas agudas en la superficie de metal crean puntos de incremento de tensiones que puede aumentar la carga real aplicada a niveles de esfuerzo mucho más altos. Normalmente, los ingenieros han determinado que las tensiones aplicadas se pueden multiplicar por factores entre 1 y 10, de acuerdo con la naturaleza y la forma de la muesca. Una grieta con sus extremos muy agudos puede multiplicar el esfuerzo por un factor de 10. La socavación puede multiplicar el esfuerzo aplicado por un factor entre 3 y 5, mientras que las ondulaciones de la soldadura incrementan la tensión aplicada por un factor entre 2 y 3. Las tensiones admisibles en soldaduras de puentes se definen en tablas especiales, cuyos factores de seguridad son más altos que los normales, pues tienen en cuenta la carga de fatiga. Los factores de seguridad normalmente tienen un valor de 3 a 4, mientras que los factores de seguridad para puentes suelen alcanzar valores de 5 y superiores. El ingeniero de diseño considera estos factores de seguridad más elevados con soldadura de filetes más grandes, soldaduras más largas, vigas más gruesas, etc. De manera que el puente tendrá la capacidad de manejar tensiones cíclicas y aplicadas. El inspector de soldaduras debe estar al tanto de estas diferencias de diseño y realizar las inspecciones de acuerdo con ellas. La información anterior aclara por qué las discontinuidades superficiales, tales como un esfuerzo de soldadura excesivo, un refuerzo de soldadura excesivo, socavación, superposición y exceso de convexidad, pueden causar aumentos de la tensión o muescas, las cuales pueden reducir significativamente la resistencia a la fatiga del componente. Por este motivo, las estructuras sometidas a cargas de fatiga pueden requerir el esmerilado de la superficie de la soldadura para eliminar irregularidades superficiales. Un ejemplo de esto se encuentra en AWS de 1.5, Código de Soldadura para Puentes, que establece que la profundidad admisible de la socavación en soldaduras de puentes deberá ser significativamente menor que la permitida en algunos otros tipos de estructuras. Muchas estructuras construidas con soldadura
están sujetas a un cierto nivel de carga de fatiga. De hecho, es difícil encontrar una estructura compleja en la que no haya sido necesario modificar algún detalle de su diseño para tener en cuenta la carga de fatiga dinámica. Número 3. Estructura interna. Las aleaciones fundidas y coladas en grandes lingotes en la acería tienen una estructura de metal fundido. Estos grandes lingotes se moldean en las formas requeridas mediante una combinación de trabajos en caliente y en frío del metal. Este trabajo cambia la estructura interna del metal, pero las discontinuidades metalúrgicas, como la segregación de elementos, laminaciones, costuras y traslapes, pueden quedar en el producto acabado. De este modo, las discontinuidades pueden convertirse en planos de debilitamiento en el producto acabado. Los metales tienen un grano. Sus propiedades mecánicas son máximas en la dirección del laminado, mucho más débiles en la dirección transversal a la dirección del laminado y tienen poca resistencia y prácticamente nada de ductilidad, o sea, en la dirección del laminado. Y en la dirección del espesor no tienen nada de ductibilidad. Los ingenieros de diseño y de soldadura deben tener en cuenta estos factores en el diseño y en la construcción de la estructura. Además, el inspector deberá estar al tanto de estas condiciones, pues están relacionadas con las inspecciones de la soldadura.